De coraje, ilusión, esfuerzo y todos a la cocina del Biopark en 3, 2, 1, ¡ya! Óscar y Abel picar las verduras. Y Arnau también nos ayudará a cortar las verduras. En el wok hay que ponerse a cortar. Lo va a hacer Virginia, lo va a hacer Alejandra y lo va a hacer Caitín. Natalia y Paloma, os pondréis a limpiar el rape. Vale. Y Paula se pondrá a sofreír las verduras y Tony y yo limpiaremos las cabezas de las gambas y las cáscaras. El guiso lo hará Estela, lo hará Miguel y lo haré yo. El postre lo va a hacer Loreto y lo va a hacer Javi. Natalia y yo acá hacemos el postre, ¿vale? ¿no? Sí. Vale. ¡Ay, Amal, cómo pesa esto, por Dios! ¿Qué le dan de comer a este bicho? ¿Es muy grande? Muy grande. Venga, tú, calentar leche con horchata, ¿vale? Pero que no hierva. Quitas la tapa y lo vas mezclando. Y a cascar huevos. A ver, aquí no hay sitio. Miguel, allí hay una tabla sin usar, vete ahí. Es que yo estoy aquí. No, ves. Es que si no somos muchos, ¿qué? Están todos ya. Está ocupado. Abel, Oye, no sé allí. la verdura. Sí. Cachopes, me voy. Pero si pesa más que yo. Esto pesa más que yo. Pedazo pez. O sea, yo en mi vida había cortado un pez tan enorme. ¿Tú? No. Mira, tío, qué cabeza. Esto es un cabezón. Intenta sacarlo todo del tirón y no te quedará... Ya, yo sé lo que hago, pero no, pues que es pincha. No pica, Abel. Bueno, la cebolla. No, pues venga. Capitán, ¿cortamos ya los trozos? Sí, ir cortándolos y limpiar el plato. Hazlos en filete. Vale, pues vamos a cortar así. Eso es mucho, eso es mucho. ¿Quieres que vaya yo cortando y tú las vas haciendo más pequeñas? De acuerdo. Es que a mí me resulta esto muy raro. Voy a partir un poco los huevos. No sé quién lo está partiendo, pero vamos. Los huevos en la basura. Las... ¿Y cuántos haces? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Loreto, ¿Qué? los huevos son un montón. Y hay que separar las yemas, las claras. No, sí. Tú eras wok, ¿no? Sí. ¿Y Yo era guiso. por qué estás aquí? Da Tú igual. guiso, ¿no? Tú ves cortando. Caitín, tú vete... Sí, estoy cortando, tranquis. Miguel, ponte ajos, Miguel. Que estaba haciendo el pimiento, que el pimiento lo está haciendo Estela. Ponte a hacer ajos. Mira, yo creo que es mejor que lo hagas así. Déjame un poquito. A ver, Y es que solo te voy a ayudar, que no pues tienes que no hacer estás tú todo. con el pimiento. Pesada que eres, Javi, la horchata y la nata juntos, ¿eh? Ya voy, espera. Miguel, ¿tú qué eres, wok? Yo no. Yo guiso. Vale. Y yo aquí sola con el wok, fíjate. Teníamos que ser 3 personas haciendo el wok. Y Alejandra se iba a hacer el postre. Y yo ahí cortando para el wok, yo ahí solita. Si es que hay más tomates que yo que sé. Natalia, esto es más grande que el plato, ¿eh? Estos son enormes. Lo sé. Lo ponemos en una bandeja y dejo la bandeja aquí abajo para poner las espinas. ¿Te parece bien? Hay que cortarlo más fino. Que si no, No. que no queda estético. Capitán, ven aquí, por favor. Dime, Paloma. Estos trozos están bien, así. Un poquillo más pequeño, si lo puedes partir por la mitad. Sí, porque si no, no queda estético. Algunos. No, alguno no, o uno todo. Pues todos. Todos. Yo es que soy así, soy muy nerviosa y me gusta mandar y que todo salga bien. A ver. Pues nada, alguien de aquí tendría que hacer algo conmigo porque que yo estoy sola. La nata se ha quemado, ¿no? ¿Verdad? No se ha quemado la nata. Mira cómo va. Pero cuidado porque había que echarle nata y horchata a la vera, así que bájalo. Esto Que no se queme. Está al mismo. Vale, perfecto. ¿La habéis hecho el azúcar? La acabo de echar, sí, poco a poco. Y la veis. Tiene que estar espumoso, así que dale. Pero todos, ¿no? Sí, todos. Pues ya está. Perdón, ¿me dejáis la tabla, por favor? Virginia y Alejandra y yo haciéndolo sola, ¿de acuerdo? Tú para el wok y Oye, Virginia ¿me puedes también. dejar aquí?
Pero es que este no es donde tendrías que estar. Tendrías que estar haciendo el wok conmigo y yo estoy haciendo A mí no me ha dicho nada José Enrique. ¿Sí te lo ha dicho? Sí, ha dicho que tú hacías wok también. Pero ahora me ha visto aquí y no me ha dicho nada. Y me ha preguntado que se había echado el azúcar. Porque no se habrá dado cuenta, pero Que yo no no se puedo habrá estar dado sola cuenta, haciendo vale. esto. Que no se habrá dado Que tienes que hacer el wok, vete a hacer el wok. Ya está, no pasa nada. ¡Qué cabezón! Yo termino de hacer esto y me pondré... Sáqueres. Para dentro de 2 años igual he acabado. Vosotros tranquilos. Cuando Caitín quería mandarme, ni caso. Me entra por esta oreja y me sale por la otra. Bueno, Jordi, vamos a ver, que tengo que elegir equipo. Yo me voy a elegir el... ¿Por qué eliges tú primero? ¿Por edad o por cómo funciona esto? Oye, ¿Qué problema hay? no vamos a Hay mucho empezar, problema. que esto es Masterchef Junior, pero que vosotros ya estáis mayorcitos los dos, ¿eh? Venga, nos vamos a jugar, venga, vale. A Piedra, ver, a papel o jugar, tijera, ¿te ¿Sí? parece? Pues me parece genial. Venga. 1, 2 y 3, ya. ¿Has perdido? Esto es la piedra, y la piedra puede ir a la tijera, ¿no es así? Ha ganado Pepe. Ya está. Se ha acabado. ensayo. Elige Al equipo azul. al equipo azul. ¿Te parece? No me parece. A las cocinas los dos, que sois unos niños. ¿Hacemos Anda, otro? adiós. Déjame Vamos. hacer otra cosita. Jordi, pesado. Qué rabia me da perder con este tío, ¿eh? Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás haciendo? Ya pelando las gambas y cortando la cebolla. ¿Para hacer el qué? El sofrito para el bolobán. Y ella se está limpiando el rape para el segundo plato, para la Vale. americana. Capitán, me interesa mucho saber cositas. ¿Eso para qué es? Esto para el guiso y esto para el wok. Vale. ¿Por qué lo hacemos así, así, así? Mentiras el wok. Sí, pero mira, si hay que ir con prisa, clac. Esto, con mucho cuidado, te lo cortas regular, pap, pap, pap. No tenéis que correr con el cuchillo, hay que ir despacio, pero prefiero que me hagas un bol como este, lleno de esto, que es sencillo y se hace rápido, que no 3 tipos de verduras que son irregulares, no me interesa. Esto me interesa, ¿vale? Socio, sofrito, ya. Vale. Vale, porque tiene que pochar tranquilito y no tenemos tiempo. Caña, ¿vale? Hay que abrir las vieiras. Alejandra, abre las piedras. Que tú eres del wok, que no estás haciendo nada en el wok. echando cosas. Pero que tú no eres de este equipo. José, solo está una persona haciendo el wok. La otra persona está haciendo lo que le da la gana. Le digo que abra las piedras y es que está haciendo el postre cuando lo tendría que estar haciendo el wok. José, pero es que Alejandra no tiene que hacer eso y solo está haciendo una persona wok. José Enrique no me ha mandado tanto como tenía que haber mandado. Tenía que haber dicho, no, tú tienes que ir aquí, no así. Y dejar a todo el mundo a su aire. Equipo rojo, llevamos 20 minutos cocinando. Nos faltan tareas a mogollón, o sea, nos tenemos que poner las pilas y correr, ¿vale? El wok está bien porque tenemos a Loreto haciendo Pero la alguien horchata. tiene que abrir las piedras y ella no quiere pero por es hacer que- el trabajo de Y otro. también hay que hacer la horchata, ¿vale? ¡Casi, el caldo! El caldo, vale, va. El caldo, hay que ir pelando las gambas, que alguien pele las gambas. Capi, yo me quedo con el sofrito. Vete tú haciendo el caldo y Se yo me me va a quemar quedo eso. con el sofrito, tranquilo. Pues quítalo el fuego. Es que Hijo, a ver, que no. gambas. Como capitán, pues muy estresado, porque las cosas no han ido como yo quería y he sudado, vamos, como una mona. Vamos, Alex, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo vamos? ¿Lo tienes todo bien organizado? perfecto. Organízalos bien, ¿vale? Y todo el mundo presión, ¿eh? Que se muevan, no podemos perder el tiempo, ¿eh? Necesito que te pongas ¿queda a claro, cortar Tony? puerro porque necesito la parte de arriba para hacer el fumete. Entonces, ¿sabes lo que puedo Vente hacer? tú a las gambas. Vale, Paloma. cojo el puerro, lo corto lo de arriba y lo dejo lo otro, el blanco, que es lo que se corta, ¿vale? Vale. 1, 2 y... No, con la mano. Mira, mira. Ya, pero es que tengo que dejarle el corte para luego. ¡Mi cuidado! Ya la hago. ¿Quién tiene el rallador? Pero sube el fuego, Natalia, ¿por qué lo tienes tan bajo? No sé. ¡Hala! ¿Pero dónde está el rallador? Mira por los cacharros de allá. La cebolla, la zanahoria y el puerro. Sí, por aquí. ¿Eh? ¿Qué he hecho? La cebolla, la zanahoria y el puerro. Sí. Vale. No, el puerro es para allí. Vale. El capitán ha ido un poquito como pollo sin cabeza. Esto no es la cabeza del rape. Esto hay que echárselo. ¿Dónde está? Corre, corre, corre. Voy, estoy en Voy a ello. coger el agua, ¿vale? Ay. No me ha caído una gamba. El agua aquí. Ya está. ¿Esto? Eso allí, a la salsa americana. Lo que diga el capitán, es lo que me ha dicho él. Pues se está liando. Es que lo que... ¿Qué quieres que te diga? Para llevarlo ahí. Yo he ido ayudando como un segundo capitán, pero yo no soy el capitán ni el que manda. Pero bueno. ¡No! Tienes que tamizarla. Hoy no es verdad. Aguarda. Uy, 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 ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué has hecho?
Una crema. La crema pastelera para los fartons. Sí. ¿Y qué le has echado aquí? Harina, huevo. ¿Huevo entero? Sí. ¿No has estudiado tú que la crema pastelera se hace con yema solo? Deja. Hay que volver a empezar. Habéis mezclado el huevo entero. No vale. ¿Tenéis huevos? Claro, lo he dicho, que No. había que sacar las yemas, había que separar. Oye, a mí no me dices que A ver, no, porque la que los ha hecho es Loreto. A ver, ¿qué Pero, pasa? A ver, y tú estás contadme qué habéis haciendo hecho. lo que te da la gana. Porque te han mandado a hacer otra cosa y estás haciendo esto. A ver, ¿qué le ha dicho? A ver, contadme a ver. Yo no quiero que haya problemas aquí. Cuéntame. Pues que solo está una persona haciendo el wok y tenían que estar haciéndolo 3. Y ella está haciendo lo que le da la gana y tenía que hacer el wok. Va a empezar una guerra vida o muerte. Tú a mí no me conoces, cabreado, Cuando me cabreo, me cabreo. A ver, voy a ir pelando gambas. Capitán, por favor. ¿Qué? Comité de crisis. A ver, cuando hay problemas lo que hay que hacer es solucionarlos. Vale. Tenemos una crema pastelera que ha empezado mal, ¿no? Sí. ¿Lo que hay que hacer? De cero. a ver. Los huevos, rápido. Hay que correr. No pasa nada, que eso se soluciona enseguida. Alejandra, y tú tienes que hacer lo que te mandan, no lo que quieras. Que Porque estoy el haciendo capitán esto. está para algo. No sois muchos, hay mucho trabajo y cuanto más orden tengáis, mejor. ¿Oído, capitán? Oído. Vale. Tendría que haber vigilado eso y no lo he hecho. Entonces, pues, como que ha sido culpa mía. Yo me pongo con esto, tú vete haciendo el postre. Bueno, preguntas al capitán, yo creo que capitán, me voy haciendo el postre. Vale, estoy haciendo el bizcocho. ¿Pero para qué cortas zanahoria ahora, Oscar? Esto ya ¿Que no está. lo quieres? No, guárdalo, porfa. Necesita el puerro, Tony. No, ahora tengo que tener harina para poner el sofrito y después infusionarlo para las cabezas de las gambas. Ya está. Y lo trituro en un chino y se finique te vi. Todas las cáscaras de gamba aquí y las gambas pelas aquí. Ok. Y toca hacer todas estas. Venga. A ver, que separe uno, tú a otra cosa. Lo estoy separando. El intestino. Loreto, ¿Qué? hay que hacer esto ya porque aquí hay que hacer el fumet. Vale. Y hay que empezar ya el wok. Ya, Ya. ya. Pero no tenemos todo cortado, no nos va a dar para tantas personas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un bizcocho? Sí. ¿Y quién está dirigiendo aquí el bizcocho? ¿Qué habéis hecho? Hemos echado los líquidos y estamos empezando a ¿Qué echar los líquidos? El huevo y el aceite. ¿El azúcar está ya dentro? Sí, ¿Y la horchata quién la va a hacer? no sé. ¿Quién va a hacer la horchata? La hago yo si queréis, me da igual. Pero bueno, a ver, capitán. La hago yo, que no tengo nada que hacer, Alex. Hay que organizar Pues la dale, horchata, Paloma. hay que saber cómo se hace la horchata. Pues es que creo que hay mucha gente aquí. Mira, aquí hay uno que está apoyado en la columna. ¡Pepe! El bizcocho va bien, pero creo que la horchata se han olvidado. Y eso que estamos en Valencia. O sea, que lo dejo en tus manos. Bueno, tráeme un poquito de brandy. Pepe, Que lo vamos a voy flambear. a tener que ir a pedir refuerzos para los postres. ¿Refuerzo para los postres? Sí, alguien que me va a ayudar aquí con el tema de la horchata. Pues venga, yo conozco, Yo tengo buenos conozco al amigos. mejor. Voy a buscar. Pues hala, venga. Venga, va, chicos, que podemos. ¿Cómo vamos con las vieiras? Las vieiras, bien, se sacan rápido. Vale. Capitán, caña, caña, Vale, va, va, Que va. todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, Optimiza a tus Vale. compañeros, ¿Cómo vas, Miguel? José, es que aquí por lo menos hay 100 gambas. Vale, pues hay que hacerlas. ¿Todas? Sí. Unas. Puntas de verduras, guardarlos para el fumet. Alejandra, no puedes ir tan despacio. Coñe. Miguel, no podemos parar. Cabezas, ya, aquí. Ya va. Vale. Dámelas. Vale. Venga, ¿eso qué es, Pal? Para el fumet. Vale, venga, el fumet. Primero hay que poner a hacer esto. No eches nada más si no está hecho. Vale. Vale, va. Venga. Pero ponte, va, que ya están desechándolas. Que voy. Sí, tú siempre vas, pero es que al final no Claro, haces. va. Ahora, dale. Ahí. Vale, chavales, vamos a flambear, ¿eh? Venga, vamos a ser generosos. ¡Truco más! Te vas a cambiar la camisa. La camisa. No se esta. nota aquí. No tengo nada que hacer. La salsa americana va fatal. Paloma lo quería tener todo bajo control y no se ha dado cuenta que hoy el día era el de Alex. Yo no lo trituraría. ¿Por qué? Porque lo hemos machacado tanto que casi ha sido un triturado. Ahora hay que colarlo bien, ¿vale? ¿No tienes nada que hacer? No. Vale, pues ayúdame. Eso ya lo está colando, a ver, le está ayudando. Venga, corre, vuela. Mira, no te compliques más. Que no, que hay que Sí, ahora. Que no llegamos. José, soy la única que está con el guiso este. Esto no es para 50 ni de broma. Déjalo pochar. ¿Cómo lo va a dejar pochar si esto no da ni para 20 personas? Dios mío. José, llevo más de 100 gambas. Natalia, Sala, el
Rápido. Y nos ponemos las dos. ¿Vale? Vale. ¿Y dónde está? Aquí. Vale, te ayudo a salarlo, ¿vale? Vale. Aquí tenéis la sal. Aquí, ¿no? Ponlo aquí mismo, en medio. Ayuda a salarlo. Sí, y la sal. Vale. Ahí. ¿Y yo qué hago? Dame la sal. Ayúdame. Ah, vale, vale. Aspirantes, estoy muy preocupada con los postres, así que me he traído al mejor refuerzo que se puede traer aquí en Valencia. Ciriaco Vicente. Ciriaco os va a enseñar cómo se hace la mejor horchata. ¿Cómo se hace una buena horchata? Explícanoslo. Esto es... La planta real de la buena chufa. Eso ¿vale? es una chufa hidratada que está debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la tierra. Y está hidratada 6 o 8 horas para conseguir una buena homogeneidad, para sacar una buena horchata. Pues vamos a hacer ahora la horchata. Horchata. Medio kilo de chufa. De chufas. Vamos a ponerle un poquito de agua para poder batirla, ¿vale? El agua previamente tiene que estar fría, ¿vale? Muy bien. Agua helada, muy bien. Sí, agua helada, y ahora vamos a cerrarlo ya. Antes de poner azúcar. Sí, sí, el azúcar después, el azúcar Vale. después. Ahora lo pasamos por un chino, ¿vale? Mira el colorcito. Se exprime bien para sacar hasta el último jugo de lo que es la buena chufa. Y después lo que haríamos es, con este colador, que es un colador ya especial para lo que es la horchata... Podéis ver que es una malla muy, muy finita para Y que mira las ahora. micropartículas también se queden aquí. ¿El azúcar es el último paso ya? Para 1 litro son unos 100 gramos. Y conseguimos una horchata instantánea en casa, que es un alimento muy saludable. ¿Os habéis enterado bien de cómo se hace la horchata? Pues ya sabéis, a vuestros puestos de trabajo y a seguir con el postre. Las chupas están aquí, ya las chupas ya remojadas, ¿no? Sí. Echa, ¿eh? Uno más. ¿Cómo quema? Eso yo creo que ya están, ¿eh? Que va a picar, ¿eh? Porque hay mucho chino. Vale, vamos a probarla. No, luego cuando... ¡Pica! ¡Ay, miedo! Esto es para el wok. Quien lo ha hecho no se ha dado cuenta de que en el wok las cosas van en juliana. Toda agua. Poneros a trocer esto, que es que yo ya estoy cansado. Tengo las manos destrozadas. No, tienes que seguir haciéndolo. Es que no puedo más, que es que no puedo mover los dedos. Gambas había 150, llevaba como 130 y nadie se quería poner con las gambas y yo quería hacer otra cosa. Tony, la salsa americana falta sal. Pues echar un poquito. Echa, por fin. Empújamelo que no lo consigo. Gracias. Ahora lo voy a probar con el sal. Y si falta un poquito más. Equipo azul, equipo rojo, atención. Lleváis 60 minutos cocinando, ¿oído? En 40 salen los primeros platos. El wok. Voy saltando. Voy saltando. Pero es que no tenemos No nada nos del wok. confiemos, ¿oído? Sí, ya tenemos. No, todo no lo tenemos, ya hay que No os saltear oigo todo. a nadie, ¿oído? Oído. Venga, chicos. Venga, Capi, aprieta fuerte. Que si no, no sale. Venga, espera. Hay que apretar. Oye, Alex, que no pongáis todo aquí. La leche. ¿Qué todo? ¿Qué todo? Aquí no puedo trabajar yo. Mira. Yo estoy haciendo esto ahora. No pasa nada. Céntrate aquí, ahora lo ordenamos. Vale. La tapa, ¿dónde la dejo? Paloma se ha puesto a gritar y a alterarse. Me ha molestado. Paloma está poniendo cara un bombo. Pues ya está. Es que dile. Oye, déjate largo los otros, ya está. Es que es muy fácil. Ya. Si no lo hago yo, ¿eh? Creo que Paloma tiene que aprender a trabajar más en equipo. Más rápido, patatas. José, no A puedo ver, más. Por favor, dile a otra pero persona que venga. Que me queda esto. Si te doy las manos, te doy las manos para todo. No puedes hacer nada entonces. si te doy las manos. Vale. Pero que no sea esto que llevo todo el rato yo solo. Pues ponte a cortar del wok. Va, deja eso. Vete a cortar wok. Miguel se inventaba excusas para ir cambiando de cosa. Entonces eso también me ha fastidiado mucho. Vamos a ver, hoy tenemos entre nosotros a un chef que lleva estudiando y trabajando duro desde los 12 años para convertirse en uno de los mejores cocineros de esta comunidad y de nuestro país. Alberto Farruti. Encantado. Es uno de los grandes de este país, ¿eh? Me gustaría que nos explicases en qué consiste la cocina sostenible que tú estás buscando. Trabajar con pequeños artesanos de la zona, utilizando el 100% del producto, ¿no? Que sería uno de los problemas que hay en la alta gastronomía, todo lo que tiraríamos a la basura, ¿no?
El equipo azul está bastante bien organizado. Esto te va a tocar más tarea con el equipo rojo, que es el de Jordi, que es un desastre. Pero bueno, vente conmigo. Alberto, vente conmigo. Venga, Capi, aprieta fuerte, que si no, no sale. Vamos a hacer aquí un guiso de fideos con rape, almejas... Un guiso marinero, Un guiso toda la marinero, vida, ¿no? toda la vida, eso es. ¿Quién sujeta aquí? Pero recto. Yo te sujeto, te ayudo. O sea, ¿qué? Vamos a hacer un poco de trampa, ¿no? Vamos a ver, pero traigo a Alberto para que os dé 2 pinceladas y le hacéis trabajar al pobre hombre. Pero bueno, no tenéis vergüenza vosotros, ¿eh? Si le das en el borde, no hace falta No te que vayas, por si no llegamos me echas una mano. Si le das en el borde, vas Ya está, haciendo. ya está. No hace falta que metas el cacharro. Ah, vale. Kaitín, ¿estás mirando el guiso? Que sí, que lo acabo de remover. Venga. ¿Ya tienes la horchata? La estoy haciendo. Ah, vale, guay. Échale azúcar y remueve. ¡Ya! Sabe poquito. ¿Eso es sal o azúcar? ¿Lo has probado? Esto es azúcar. ¿Lo has probado? Azúcar. Es sal. No fastidies. Era el bote del azúcar. ¿Estaba donde el azúcar? ¿Cómo es que esto estaba donde el azúcar? ¿Estaba aquí? No fastidies. Es que parecía azúcar. Es sal. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está el azúcar. ¿Se puede hacer más horchata? Que no había que echarle eso. Ya. Otra horchata hay que hacer. Todo Dios a probar esto, ¿eh? Sí, todo se prueba. Que vamos, vuelvo a hacer horchata y es que ya no vuelvo a tomar horchata en mi vida. Paloma se pone muy nervioso cuando las cosas salen mal. Sobre todo cuando hay algún desastre, pero ella no es. Es otra persona. Tú remueves y yo le echo la harina, ¿vale? Espérate. Vamos, que lo sacamos. Vamos, Paloma. El bizcocho sale como que me llamo Paloma y soy de Galicia. Paloma está poniendo la cara como un bombo. Yo soy capitán y lo es tú. Ya. Pero bueno, ¿me echas una mano? Sí. ¿La levadura la has echado? Sí. El fumet, como no esté pronto, el plato se nos va. Equipo rojo, firmes. Alberto Ferruz entra a las cocinas a ver cómo vais. Vamos a ver, Te ¿no? anticipo que van retrasados. ¿Y qué van a hacer? Un guiso de emperador, de pez de espada, con patatas, unas gambitas Pero el buenas y primero es demás. el wok. Un primer plato que tiene que salir en 20 minutos, también te digo. Tienes ahí unas princesas del mar, ¿eh? Trátalas con mimo. Bueno, capitán, que te diga Alberto cómo te ve. Yo lo veo un poquito retrasado todo esto, ¿eh? Creo que tienes que parar un minuto, organizar a tu equipo, mirar cómo lleváis el trabajo y darle con intensidad y seguro lo sacáis. Pero organiza tu equipo, poco a poco, ¿de acuerdo? A ver. No, ahí ya, vuelta y vuelta. Y la dejas aquí, las que estén hechas. Fuera, otra, ya está. ¿Dónde? Bueno, vamos a ponernos serios ya, Así ¿eh? que la cosa está complicada. Tienen bastantes cosas hechas, pero si no me meto en cocina nos sacan. Yo me voy a poner chaquetilla y todo lo que tú quieras, yo me voy. Siempre le toca al peor equipo. Oye, Alberto, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en Bonam. Eso es, muchas gracias. Sácalo ya. Este falta, que este no. No. Ni este. A este le falta, mira. Vale, pero este sácalo. Este le acaba de dar la vuelta. A ver, si lo haces así no vamos a acabar ni pasado mañana. Pues es que volcándolo cuando quede más poco. Menos. Más o menos igual que en esta, ya. Se abren allí. Agua échale agua esta. Antes de eso, coges una olla y Después le echamos las almejas. Ahí se abren directamente. Ya, con el caldo. también es verdad. Pues ya está. Aspirantes, muchísima atención. En 15 minutos tienen que salir los 2 primeros. ¿Oído? Sí. Venga, al horno. Tony, a emplatar, ayúdame. Limpiar ahí. Esto se está quemando, Miguel. Muy bien, capitán. Javi, dale vueltas tú ahora. Dale tú, que tú aún no has hecho. La has hecho demasiado, Miguel. Te lo estamos diciendo, no las hagas tanto. Señores, me habéis obligado a ponerme la chaquetilla. A partir de ahora, capitán, mando yo. Y vosotros a correr como balas. Lo que yo diga va a misa. Eso. ¿Qué haces ahí? Todos los dados así. Y los quiero para ayer, ¿vale? Muy rápido. Hazme un sitio. Cortas la patata un poquito más chiquitina. Y de aquí, directamente aquí. 5 o 6 patatas. Muy rápido, ¿vale? Esa crema hay que cocerla. Venga. Una lengüeta. Venga. Necesitamos que alguien no pare de menear, sobre todo, es que no se agarre. Cuando Jordi se puso la chaquetilla y cocinó con nosotros, sentí miedo porque eso era señal de que algo no estábamos haciendo bien. ¿Quién le ha echado la sal a la horchata? Natalia. Yo Se ha equivocado. me he equivocado. Es que estaba en el mismo bote que habíamos echado antes la sal. Le digo el azúcar. Yo en mi casa, aunque sea el mismo bote de todos los días, lo creo siempre. Ya. Porque es un error enorme. Cuando haces un error, solución. Ya he lo dicho, hemos tirado. no vale echar la culpa ni pelearse. Buscar y volver a hacerlo otra vez. Es lo que hemos hecho. ¿Y dónde está?
En el bizcocho. Pero la horchata luego tiene que mojar el bizcocho una vez sacado del horno, no dentro de la masa del bizcocho. Pues vamos a hacer más chufas. Limpiar, prepararos las máquinas, vamos, rápido. Ahí tenéis las chufas, mira. Chufas, Mira qué vale, rápido venga. se consiguen las cosas. Vamos, hala, échame la chufa. Venga, Vamos, esa chica fuerte, vamos. te ayudo. Con esto ya vale. Yo creo que ya. Sí, está. perfecto. Sí. Gracias, Samantha. Vamos, Gracias. ahora, agua. Me he quemado. Salteo, salteo, salteo. Gracias. Una cosa, aquí está la pasta miso. Vale, vamos a meter un poquito de agua con miso para que haya líquido y se cocine un poquito al vapor. Al horno y el postre lo haremos muy rápido también. Entramos aquí. Vale. ¡Listo! ¡La madre, Natalia! ¡Natalia! Vamos, no pasa nada. Paloma, tranquila. Vale, ya está. Ya. 41. Pon la gamba en los sitios que esté más sucio y así disimulas. ¿Cómo vamos aquí, chicos? Bien, bien. ¿Eh? Bueno, pero si lo tenéis emplatado casi vosotros. Yo a Jefferson le he visto comer unas 5 veces o 4. Se ha puesto hasta el Kiko. Vamos a ver, Jefferson. Es muy importante y está muy bien en las cocinas probar lo que uno hace, ¿vale? Pero, ojo, entre probar y comértelo todo, macho, vaya mañana que llevas, vaya día que me estás dando, ¿eh? Así que te voy a dar un título, catador oficial del equipo azul. Vale. ¿Te parece? Sí, ¿Eh? vale. Me gusta mucho ser el catador oficial porque así puedo comer mucho. Comensales, gracias por aceptar la invitación de MasterChef Junior. Hoy nuestros pequeños aspirantes están un poquito nerviosos. Esta es su primera prueba. Yo espero que logren concentrarse y os ofrezcan un menú tan exótico y original como el sitio en el que nos encontramos. Muchas gracias. Esto quema y quema mucho, ¿vale? Vale, necesito que hagas así. Pac, pincelito, bien limpio y una pasadita. Taca, 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 taca. Ahí está. ¿Vale? Vale. Me voy. No toquéis la bandeja que sale del horno, ¿eh? Venga, va. Venga, pintar. Equipo azul, equipo rojo. En 10 minutos tienen que salir los dos primeros. El bolobán de gamba roja con huevas de salmón y el wok de vieiras y verduras. ¿Oído? ¿Le habéis echado las huevas? Ahora voy. Jordi, también va por ti. Dime. En 10 minutos tienen que salir los platos. En 10 minutos lo tienes, chef. Vale, la horchata lista para mojar bizcocho. Paloma, no Postre ya está hecho. Ponéis 2 cucharitas buenas, bien centradas y lo más importante, sin ensuciar. ¿Quién se ocupa de las vieiras? Yo. Estamos 2, nosotros con las bien vieiras. puestecitas encima, ¿vale? Venga. No montéis los platos unos encima de otros, ponedlos para allá. Voy llevando platos porque mira cómo se están poniendo. No, Óscar, no empieces a comer. Ah, vale. No voy a comer, Vale, vale. No, este no. Paloma, tranquila, Paloma. Óscar, para ponerlos en los platos, coge estos boulevards, ven. Tranquila, Sí, tranquila. Para poner en los platos estos boulevards, Paloma, ¿vale? tranquila. Madre mía, madre mía. ¿A que sí? Capitán. Ayúdame, Abel, ir llevando. ¿Podemos sacar los platos? Sí. ¿Sí? Ya ¿Seguro? vamos a ir sacando, sí. Camareros, por favor, vamos cogiendo los platos. Gracias. ¿Tenemos el segundo plato claro? Sí. ¿Tenemos los platos contados, 50 platos perfectamente contados? Sí. ¿Hacemos más? Jefferson, ¿cómo está la cosa? Buena. ¿Buena? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues ya sí da gusto, teniendo un chef de esta altura que te lo prueba todo y te da el ok. ¿Cuántos platos llevamos emplatados? No sé. Hay mucha vieira ahí, ¿eh? 30 por lo menos. No, pero hay que contarlos. Si no los contamos, yo creo que van a faltar platos. Si no tenéis verdura. O sea, que sacamos lo que hay y veremos si ha faltado algún Mira, saca plato. más de 100, ¿eh? Hoy vais a probar 2 menús distintos que vamos a servir a la vez para que así podáis comparar un equipo con el otro. El equipo azul ha elaborado un bolobán de gamba roja con huevas de salmón y el equipo rojo ha hecho un wok de vieiras y verduritas. Buen provecho. Vale, ha salido el primer plato. Vale. ¿De acuerdo? Sí. El equipo azul nos lleva un poquito de ventaja. Coge Hola, una cucharada chicos. repartida de guiso. ¿Qué tal va por aquí la cosa, Jordi? Va, que no es poco. Pero Y centra- estáis ya con el segundo. Sí, claro. Vale, y Centradito. el Pa, pa, primero... pa, 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 pa. Óyeme, el primero.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que me faltan 15 platos. Sí, mis amigos no han contado los platos. Han gastado todo el producto para hacer los que han hecho. ¿No van a salir? No. Como pueden faltar de este guiso, porque yo los dejo solos con el guiso y ellos se espabilan a contarlos. Adiós. ¿Y me deja aquí, así? ¿Y yo tengo que hablar con los comensales? Yo pienso que el hecho de no haber contado los platos es culpa mía, porque yo podría haber dicho a alguien que contara los platos y que racionara el wok y así poderlos haber sacado todos. Comensales, soy consciente de que 15 de vosotros no habéis podido probar el primer plato del equipo rojo. Y sintiéndolo mucho tengo que deciros que vengo de cocina y no se van a poder servir. Hay bastantes problemas que espero que se solucionen con este segundo plato. Lo siento mucho. Gracias. Vamos a ver si está. Ay, me parece que ya está, ¿no? El bizcocho está perfecto. Una almejita, aquí. Dos almejas por persona, ¿eh? 2 almejitas. Ay, cuidado, no lo inclines. ¿Y esta niña tan guapa y así vestida quién es? ¿Y por qué vas así? Me llamo Sofía Soler Casas y soy la fallera mayor infantil de Valencia. Ah, ya decía yo que así tú todas las mañanas, por norma general, no te vistes, ¿no? Pero a mí me gustaría saber tu opinión. Del equipo azul, ¿qué es lo que más te ha gustado? Que sabe mucho a gamba. Y cuéntame del equipo rojo, ¿qué es lo que más te ha gustado? La verdura es que no me gusta mucho. ¿Y si tuviese que quedarte con uno de los dos? Pues es muy difícil, pero me quedaría con este. Con el Bolaván. Sí. Venga, necesito 50 platos, chicos, rápido, ¿eh? ¿Quieres dejar el horno cerrado? Es que se había parado. No se ha parado, el horno funciona y está trabajando bien. Déjalo hasta que esté dorado, ¿vale? Me va a matar. Vamos a ver, equipo azul. Los camareros están aquí. ¿Pueden ir sacando platos? Sí, ya está. Pues venga, camareros, por favor, vamos sacando platos. Este falta. A ver, dame un poquito. Ramita. Capitán, os dejo emplatando el segundo plato solos. Ahora vendrá Samantha. Tenéis los fartons hechos. Faltan esos dorarlos un poquito. Me voy a arreglar esto. Gracias, que Jordi. yo tenía una cierta imagen y mira cómo estoy. ¿Vale? Me retiro. Gracias, Jordi. Sácalo, pues lo sacas y lo pintamos y metemos los pintados al horno. Va. Yo estoy convencido que vamos a perder. Porque el capitán no ha sabido mandar y le hemos hecho todo, cada uno como ha querido y mal. A continuación os vamos a servir los segundos. El equipo azul ha hecho un rape a la americana con almejas de carril y fideos. Y el equipo rojo ha elaborado un guiso de pez espada con patatas. Así que espero que os guste. Está buenísimo. Rico. Ir haciendo la otra bandeja. Está bien. Yo quiero un trozo. ¿Cómo va este equipo? ¿Cómo vais? Bien. ¿Queréis que os ayude yo? Sí, Vamos, sal. Samantha, más de 50. Todos los de aquí están con horchata. A ver, esto no os debería hacer, pero siendo el primer día os voy a ayudar. Pero no os acostumbréis que queréis ser chefs profesionales, ¿no? Pues hala. Vale, ahí ya. Primero, mirad a ver si lo puedes echar bonito en los vasos. El fartón ponerlo a última hora para que no esté blando. ¿Puedo hacer yo la manga pastelera que vosotros habéis cortado? ¿Qué? ¿Qué me hace ilusión? Ah, pues luego la hago. Hay otra. Y yo cojo el praline. Me lo pedí yo. Ya, pues tú porque yo también lo pedí. Tú pones los trozos de bizcocho y los cortas. Vamos. Hay dos, No me ha gustado que Paloma pues lo hiciera todo porque nos dejaba a nosotros como sin hacer nada. ¿Has probado uno? Y ya. No. Vale, pues yo lo probaré si sobra, ¿vale? Si sobra. A ver, Si este sobra. equipo azul, ¿cómo va con los postres? Escuchadme. Uno pone el bizcocho, otro pone la horchata. Hola, buenas tardes. ¿Cuál te ha gustado más, el rojo o el azul? El azul, porque el rojo me parece que el caldo tiene demasiado sabor a patata. Pero de elaboración, ¿qué tal? Pues el fideo del azul está un poquito pasado. Ay. Me gusta más al dente. Claro. Cuidado. Ese vaso tiene poquísima crema. Mira, se ponen así, ¿lo veis? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero que todos los postres estén iguales. Yo tengo un hijo de 2 años y sabe diferenciar que misma cantidad no está en estos dos platos.
Ahora hay que sacar los platos. Camareros, por favor, podéis ir sacando los postres. Ese lo puedes llevar, Sí, pero vamos, pero bueno, ¿y cuánta gente hay aquí parada? Llévalo. Vamos, tú no tienes que hacer cosas antes, vamos. Los que tienen dos, ¿vale? Ese también. Venga, no pasa nada, va. ¿Alguno que no tenga horchata? No vaya. No comemos ahora. Capitoso, tengo hambre. ¿Podemos sacar los postres? Sí. Camareros, por favor, podéis ir sacando el postre del equipo azul. Que no se te caiga, que nos ha costado mucho. Para finalizar, vas a probar dos postres. El equipo azul ha hecho una copa de bizcocho de horchata con praliné de avellanas y arándanos. Y el equipo rojo ha hecho unos fartons con crema pastelera de horchata también. Así que todo muy valenciano. A disfrutarlo. ¿Está bueno? Está buenísimo. Va, venga. No, no hace gracia. ¿Tú sabes los que nos quedan aún? ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué tal vais? Mal. ¿Por qué? Porque no da la crema. Pero esto pasa por estar desorganizados. Bueno, A ver, vamos a seguir adelante, ¿ok? Vamos, claro, hay que tirar para adelante, hay que solucionar los problemas. El drama del postre yo lo veía venir. Y yo estaba pensando que no nos va a dar, y pues al final no ha dado. Bueno, a ver si esta vez no metemos la pata y no ponéis uno más grande que los otros. Vamos, a acabar. Venga, lo sacamos. Peor o mejor, pero lo sacamos. ¿Es el último ese? ¿Alguien ha contado? Yo. ¿Cuántos quedan? 0. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Buenas la cosa tardes. por aquí? El bizcocho con la combinación del praliné y los arándanos delicioso y la crema, bueno, espectacular. Pero es que además la crema está muy fina, no tiene ningún grumo, es genial, es ligera y el bizcocho queda un poco seco también. Ay. Bueno, hay que perdonarlos hoy un poco, ¿eh? Sí. Es su primer día y las cosas se les han puesto un poco difíciles. Peque, ¿tú cómo te llamas? Hugo. ¿Y a Hugo qué le ha gustado más? Pues el primero el azul, el segundo el azul y el tercero el rojo. La verdad es que hemos comido muy bien. Estamos alucinados de que le hayan hecho esto niños. Yo os quiero dar la enhorabuena porque al final habéis conseguido sacarlo. Habéis luchado, es la primera vez, era mucha gente, era muy complicado y habéis conseguido sacar el plato. Sois un buen equipo, pero la próxima vez tenéis que coordinaros un poquito mejor. Es horrible ir al benedicto con la sensación de ya sé lo que va a pasar, nos ha salido todo mal, mi equipo se han peleado. Es horrible. No había nadie con los huevos. Nadie me ha dejado a mí sola. Porque te iba a hacer ese equipo, pero como tú ya lo estabas haciendo, pues se han ido a hacer otra cosa. Comensales, espero que a pesar de los pequeños problemillas que hemos tenido en cocinas, nuestros pequeños aspirantes hayan ofrecido un menú que haya sido de vuestro agrado y que haya supuesto una auténtica traca final, como no puede ser de otra manera estando en la ciudad que estamos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y hasta siempre. Aspirantes, trabajar en equipo no es fácil, pero habéis luchado como titanes y solo por ese esfuerzo os merecéis nuestro aplauso. Muy bien. Hoy el equipo que mejor lo haya hecho se llevará 6 puntos y el otro se llevará 3. Estos puntos se van a ir sumando prueba a prueba y al final de cada programa los 3 aspirantes con menos puntuación acumulada dirán adiós a esta aventura. No sé si los jueces se van a fijar en el compañerismo, en cómo están los platos. Como yo no sé cómo lo ha hecho el otro equipo, no sé si vamos a ganar o a perder. Equipo azul, habéis empezado algo desorganizados. A pesar de que Alex había repartido las tareas, parecía como si ninguno supiese muy bien lo que tenía que hacer. Eso ha hecho que vuestro capitán se fuese diluyendo poco a poco hasta llegar a un punto en el que ha desaparecido por completo. Alex, lo mejor que has hecho en esta prueba ha sido la elección de los miembros de tu equipo. Pero luego en cocinas te has visto superado a la hora de tomar decisiones. ¿Qué te ha pasado? Nada, que como era la primera vez que lo hacía, me he puesto nervioso. Por suerte, otros compañeros como Tony y Paloma han cogido las riendas y han conseguido enderezar el rumbo en la dirección correcta. Tony,
cuando peor estaba la situación, has sabido arrimar el hombro y conseguir que tus compañeros trabajasen como una piña. Vamos, que has sido el capitán en la sombra. Veía que un poco el equipo se desmoronaba y entonces, para que no se caiga todo, pues alguien tenía que ponerse para levantar un poco el equipo. Lo has hecho bien. Equipo azul, vuestro primer plato, el bolobán de gamba roja con huevas de salmón, tenía muy buen sabor. Y esto además nos lo puede corroborar Jefferson, porque vamos, ¿tenías hambre? Un poquito, sí. Es que yo no puedo pararlo de comer, es mi cosa favorita. Vuestro segundo plato, rape a la americana con almejas de carril y fideos, también estaba bastante bien, ¿eh? Estaba muy rico, quedó correcto. Sí que es verdad que a lo mejor los fideos estaban un poco pasados de cocción. ¿Habéis probado la pasta? Equipo rojo, habéis empezado bien, pero las discusiones entre vosotros han ido minando el trabajo del equipo hasta llevar a una desorganización absoluta. José Enrique, tú querías ser líder y guiar a tu equipo hacia la victoria, pero realmente tu equipo no te lo ha puesto fácil, no te ha dejado. ¿Cómo lo ves? Al principio ha habido un problema, entonces la gente se ha ido un poco a donde ha querido y se ha desorganizado todo. Él ha mandado como él tenía que mandar, pero luego nosotros no le hemos hecho caso. ¿Qué es lo que pasa cuando el capitán no manda? Pues que todo el mundo hace lo que le da la gana y va a su bola. Esa falta de coordinación ha sido vuestro principal fallo. Consecuencia, me he puesto la chaquetilla para ayudaros, pero aún así no hemos conseguido que todos los comensales comiesen su wok de verduras con vieiras. Han faltado 15 platos. Caitín, ¿pareces enfadada? ¿Algo que decir? Estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque no nos han salido bien las cosas. Has ayudado poco a tu capitán intentando tomar demasiadas decisiones, pero tu trabajo, sobre todo con el wok y el salteado, ha sido estupendo. Gracias. Equipo azul, yo no me voy a andar por las ramas. Vuestra copa de bizcocho de horchata no ha estado a la altura. Natalia, has echado sal a la horchata. Pero luego la hemos cambiado. Bueno, sí, la habéis cambiado porque he llegado yo y os he dicho que la tenéis que cambiar. Este problema os ha retrasado, pero habéis recuperado muy bien el tiempo y habéis conseguido sacar los platos en hora. Así que, al final, enhorabuena. Gracias, chef. Aunque, eso sí, el bizcocho se ha quedado muy seco. Pero delicioso. Equipo rojo, si no es por mi ayuda, no hubieses podido sacar las 50 raciones de vuestro postre. Pero vuestros fartons han sido todo un éxito. Sobre todo la crema pastelera de horchata, que nuestros comensales han dicho que estaba espectacular. ¡Qué alegría! Por fin damos una. Que por fin damos una. Pues yo a ti no te he visto trabajar en ningún momento y no te he oído nada más que quejarte todo el tiempo. Porque yo estaba todo el rato pelando las gambas y quería hacer otra cosa y él no me dejaba. Bueno, pero es que en cocina profesional, cuando empiezas a hacer una cosa, tienes que acabarla hasta el final. Pues que había más de 150 gambas. Bueno, aspirantes, por todo esto concluimos por unanimidad que el equipo ganador del reto de hoy es el equipo azul. Estoy contenta de haber perdido, porque así luego no cometemos los errores que hemos cometido. Ay, equipos rojos, veo un poquito tristes. Pero bueno, para alegrar esas caras, tenemos sorpresa para todos. Os vais a adentrar en el África salvaje. Ahí vais a encontrar leones, jirafas, gorilas y muchísimos otros animales que conviven en este centro de conservación. ¿Tenéis ganas de conocer el África profunda? ¡Sí! Pues a correr y a disfrutarlo. Casi 1 millón de visitantes recorren al año los diferentes hábitats de Biopark Valencia. Aquí se pueden encontrar gorilas, jirafas, leones, cocodrilos. Es como un gran viaje por el continente africano. A ver, lo pequeño que eres tú, cuando te cojan con esa trompa, ¿qué vas a hacer? Ese nos está mirando fijamente. Yo me lo llevo a casa, aunque a mi madre no creo que le guste que me lo lleve a casa.
sácale guau, porque esto es África. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sácale guau.